Pilares ha hecho historia, ya que somos el primer subsistema de educación comunitaria en Latinoamérica. Hemos ejercido nuestro derecho a la educación, la cultura y el deporte. Esto gracias a la lucha, empatía y dedicación de la comunidad Pilares. Un proceso que ha sido largo y a veces pesado. Sin embargo, también nos ha traído grandes satisfacciones a lo largo de este tiempo. Hemos hilado historias. Conocerlas nos llenan de alegría y orgullo. Por ese motivo, queremos compartirlas contigo. Y arrancamos el día de hoy. Sean todos bienvenidos. Tenemos un tema buenísimo que vamos a hablar de los nahuales. Muchas cosas interesantes de nuestra cultura. Y vamos a quitar unos mitos. ¿Cierto, Oscar? Así es, Ileana. Muy buenas tardes, muy buenas noches, buenos días. Y este es una bienvenida una vez más a nuestro podcast Sintonía del Tesoro. Y el día de hoy tenemos invitadísimo de lujo. ¿Cómo estás, maestro? Nuestro maestro es Miguel Ramírez Martínez. Él es músico y ¿qué creen? También es chamán urbano. Bienvenido. Hola, muchas gracias, muy buenas tardes a todas, todos aquí de este lado en la cabina y a todos los que nos escuchen después o durante este periodo ahí en internet. Pues eso, soy Miguel, vivo aquí muy cerca de Cuchilla del Tesoro, más bien cerca del Bosque de Aragón. Tengo algunos años estudiando pues varios aspectos sobre la mitología comparada, religiones comparadas, simbolismo, y pues desde hace unos 2 o 3 años tuve la fortuna de conocer a don Artemio Solís Guzmán. Él es un nahual auténtico de la zona de Milpalta y con quien he tenido pues bastantes charlas, algunas entrevistas también, y de hecho por aquí traigo su libro. Y pues justo para compartir este y otros temas que vayan surgiendo a lo largo de esta tardecita. Muchísimas gracias, Miguel. Sí, queremos quitar todos los mitos, ¿no? Nosotros es lo que venimos platicando, chicas, chicos, desde hace rato, que todos pensamos que un nahual es una persona que tiene la capacidad de transformarse, pero físicamente. A lo mejor estamos hablando de una transformación más interna que externa, ¿no? Pero siempre escuchamos, no, el nahual que se convirtió en cuervo y que hubo gente y que la gente dice, y tantas historias, sobre todo en provincia, donde había una persona que salió herida, que habían atacado un oso o que habían atacado un zorro, un tigre, lo que sea, y terminó al día siguiente convertido en hombre, ¿cierto? Entonces el día de hoy, Miguel nos va a hablar más bien de qué se trata, que es un nahual, y para que entendamos todos al respecto. Pues así hay que remontarse a otras cuestiones que son bien naturales de nuestra evolución como seres humanos y como civilización, como pueblo. Esto ocurre en todas partes del mundo. No necesariamente esta metamorfosis, ¿no?, física en animal y demás. Eso es como que la metáfora de algo que se da más bien en otros niveles y que tiene que ver con otros saberes. Por un lado hay pues todo una serie de mitos que proceden justamente de este choque cultural con España, cuando vienen frailes y se empiezan a inventar toda clase de mitos sobre el conocimiento que ya existía aquí en esta región de la náhuatl. Y también, así como pasó, por ejemplo, en su tiempo con el pulque, cuando se empezó a introducir la cerveza, entonces empezó a hacer toda una campaña de desprestigio, que si le echaban no sé qué al pulque. Bueno, lo mismo, pero en el caso pues refiriéndose a los saberes que existían en nuestro México. Nahual viene de la palabra nahui, náhuatl, que quiere decir 4. Náhuatl, de hecho, el idioma, pues tienen dentro de sus raíces etimológicas vocablo nahui, que se refiere a 4, y atl, que es agua. Entonces, el nahual es una persona que tenía que tener 4 fuentes de conocimiento primordiales. O sea, metafóricamente, es aquel que ha bebido o que ha pasado por las 4 aguas del conocimiento. Eso es lo que significaría un nahual.
Este, ahora, en todos lados, en todas partes del mundo, ha existido como esta figura del personaje del chamán, que bueno, este es un término que se adoptó de Siberia. La palabra chamán viene de Siberia, pero ya ahora se usa como una palabra genérica para referirse a diferentes culturas donde se practican este tipo de saberes en diferentes pues, contextos, ¿no? En el caso los chamanes, que es una palabra que procede del Tungu, allá en Siberia, eh, pues quiere decir persona que sabe. Cha es saber y también comparte raíz con la palabra lobo allá en Siberia, ¿no? Pero acá, pues eran nahuales, los chamanes, más bien nahuales. En otros lados, por ejemplo, no es lo mismo un chamán que un sacerdote. No es lo mismo un chamán que un curandero. No es lo mismo un chamán o un nahual que un brujo, digamos, ¿no? Cada uno tiene unas condiciones distintas sobre las cuales trabaja. A veces la distinción entre un oficio y otro tiene que ver con la manera en que se trabaja el estado de trance. Eso es lo que hace a veces la diferenciación. Además del bagaje simbólico del que se dispone, porque por ejemplo un sacerdocio pues administra un culto que está basado en un sistema simbólico y que se va compartiendo en una ceremonia. En caso del trabajo chamánico o del nahual, tiene que ver con estas 4 aguas, que ¿cómo lo llamaban aquí nuestros abuelos? Bueno, era la herbolaria, el conocimiento de la naturaleza. Como nahual procede de la voz 4, así como en otras culturas tienen sus números sagrados, sus números importantes, acá en el anáhuac el número 4 era muy importante. Los nahuales sabían que muchas cosas se podían, del mundo material con el que vivimos, se pueden explicar a partir de 4 movimientos, de 4 cosas que se pueden relacionar, y eso nos va a ir ampliando perspectiva. Las plantas medicinales, bueno, el conocimiento de la naturaleza abarca eso, plantas curativas, plantas venenosas, plantas alimenticias, plantas enervantes, las que se relacionan con ese saber. Asimismo, otra de esas 4 aguas, además del conocimiento de la naturaleza y de las plantas, era la flor y el canto. La flor y el canto hace referencia no nada más al cantar o a la flor, como ahora en castellano lo ubicamos con el concepto de la que está en la maceta. Hay que recordar que el náhuatl es una lengua que tiene una característica aglutinante en su morfología, tiene una característica flexiva en su manera de trabajar como idioma. Y esto puede producir que se generen palabras nuevas, que se generen palabras muy largas, y que también es una lengua muy descriptiva. Entonces, aún ahora hay hablantes de náhuatl que se refieren al celular, a la computadora, a las antenas, a los satélites, y claro que existe un vocablo en náhuatl para referirse a eso. O sea, no es una lengua muerta, una lengua viva que por la forma en que está estructurada puede decir muchas cosas. Entonces, la flor y el canto se refiere a todas estas formas de poesía, de metáfora, de arte, porque también toca lo que es la danza, toca lo que es la música. Entonces, todo eso es lo que forma parte de la flor y el canto, todas las artes. Conceptual. Más conceptual sobre todo lo que son las artes. Esa es otra de las aguas de las que había que aprender. Otra era lo que llaman matemática celeste. Digo, en la escuela, en biología, a lo mejor nos enseñaron que si uno ve un tronco partido, ves los anillos de las vetas y a lo mejor así puedes saber la edad. Bueno, eso pues son conocimientos que ya también existían aquí. O sea, nos hemos quedado desde hace muchos años con la versión, digamos, que se impuso y con como cuestión permanente desde hace ya muchos años de ir desplazando la cultura originaria y las primeras naciones e importar todo lo que nos venía de allá.
Así como pasó con la religión, igual pasó con algunas cosas de la música, de las artes, en fin. La náhuatl y Ciudad de México, Tenochtitlan, por ejemplo. La palabra Tenochtitlan, ¿alguien sabe más o menos qué significa? Tenochtitlan. El sufijo tlán, pues hace referencia a un lugar, ¿no? Entonces, Tenoch hace referencia a un lugar donde hay nopales, donde hay cactáceas, pero también hace referencia a algo que hacemos entre todos. En la cultura del anáhuac hay una conciencia muy importante de lo que es el trabajo comunitario y de lo que es el estar integrado en tu comunidad. Tenochtitlan significa que entre todos hacemos todo aquí. Y era una ciudad que era limpia, ¿no? Cosmopolita, había comercio muy amplio, era pues, el núcleo también de un imperio fuerte, también militarmente, pero también en el saber, en la filosofía. Entonces era un centro importante. Ahora, no era el único. Alaska, la palabra Alaska, nuestro continente viene del náhuatl. Alaska, náhuatl, y quiere decir hasta aquí llega el anáhuac. Hasta acá llega el anáhuac. Y está por otro lado Nicancanáhuac, que ahora le decimos Nicaragua, que marca el otro límite de esa tierra. Y en toda esa zona se hablaba náhuatl. Y en toda esa zona había nahuales, hombres, mujeres de conocimiento, que sabían de su lengua, de la flor y el canto, que sabían de las plantas. Obviamente, pues el continente americano es muy rico en su vegetación, entonces hay un montón de variedades. Por eso, si nos vamos a la región de Oaxaca con la nación zapoteca, vemos los alebrijes, que también tienen su historia y que se relacionan justamente con ese náhuatl, que es como una especie de animal espiritual, pero que es un concepto que lo vamos a encontrar igual en la parte norte, ¿no? En las culturas que poblan la parte que ahora es Estados Unidos. Seattle, ¿no? Seattle es Seattle, Se significa uno en agua, Atl es agua. Hay muchos estados de Norteamérica que ahora se llaman así porque digamos que el acento de ellos no puede pronunciar bien el náhuatl, ¿no? Se encargaron de aplastar el idioma y de desplazar todo ese saber que ahí había. Pero muchos de esos estados, de esos lugares, siguen conservando su toponimia, o sea, su raíz etimológica en náhuatl, porque eso también significa cosas. Tiene que ver con ese saber de la naturaleza que se da en el lugar, ¿no? Seattle, que es decir, una agua, pues seguramente ahí hay agua, ¿no? Y así, si nos ponemos a ver qué significa, no sé, Iztapalapa, qué significa Texcoco, todo lo que nos rodea, ¿no? Entonces, porque pues no es que llegaran a descubrirnos y a decir, ahora ustedes se llaman indios, ¿no? Claro. Como si nosotros fuéramos y le dijéramos, no, pues ahora ustedes se llaman españolacas, ¿no? Pues no se puede. Ya existía todo un saber y había un imperio bien establecido y una red comercial y una red educativa, en fin, que sí, adelante. A mí me gusta mucho leer todo ese tipo de cosas de la conquista. Y hay algo muy importante, que los españoles se sorprendieron mucho de conocer Tenochtitlan, de saber cómo estaban organizados, la economía, la astronomía, o sea que se dieron cuenta que ignorantes no éramos, que era mucho y ellos aprendieron también mucho de nosotros. Y lo que dice el profesor es muy cierto. ¿Qué fue lo que hicieron? La mayoría de la gente piensa que los nahuales eran malos, que los nahuales eran cosas del diablo, que los nahuales mataban, se robaban a los niños, sin saber lo interesante que nos está diciendo ahorita, que es un nahual. O sea, es importantísimo este tema. Y por eso escogimos este tema, es una puerta al conocimiento ancestral. Claro. Y tiene que ver, y tenemos que defender nuestra cultura. Y estos temas son importantísimos porque son nuestras raíces. En todas las conquistas, lo primero que tratan de matar siempre va a ser precisamente a la cultura, porque la cultura es lo que nos compone
como seres comunitarios, como lo que está practicando Miguel, ¿no? Entonces es bien importante que rescatemos todo esto. Muchas gracias. Igual si surgen preguntas, con mucho gusto. Bueno, yo me sigo platicando, pero pues ahí me dicen, ¿eh? Bueno, entonces eso con la cuestión del espacio y de todo este lugar donde, porque había también, pues así como ocurre con lo que nos cuenta la religión, por ejemplo, de los hebreos, ¿no? Donde nos hablan de 12 tribus que salen, que van por el desierto en busca de una tierra prometida y demás. Este tipo de historias las vamos a escuchar con un montón de culturas. O sea, todos los pueblos en algún momento fueron el pueblo elegido por su Dios y van a tener su mitología al respecto. Y eso es algo que se da de un modo bien natural. Entonces, así como existe esta historia que nos llega por la religión y el cristianismo aquí a América, aquí ya existía una historia, que era la del Chicomostoc, que tiene que ver justamente con esta región norte, donde había 7 cuevas, donde salen algunas familias y van poblando el continente, ¿no? Digo, la historia oficial dice que el estrecho de Bering. Bueno, si uno se va a hacer investigación por esa zona, pues efectivamente hay una región de cuevas allá por Arizona, que tiene petrograbados y un montón de cosas. Y ese es un lugar donde vivía, o vive, todavía algunos sobreviven, de la nación Hopi. Los Hopis también a su vez tienen su historia de su génesis, digamos. Y ellos dicen que cuando se congeló el planeta, lo que ellos hicieron fue esconderse bajo la tierra y salir después de muchos años hasta que ya se había derretido el hielo. ¿Será o no será cierto? ¿Será una leyenda o no? Pero pues eso por un lado pues se contrapone a la historia oficial donde en la glaciación se vinieron del otro lado a poblar aquí. Aquí hay gente que dice, no, nosotros estamos desde antes. Y luego esto casa con la historia también del Chicomostoc, donde de esas 7 cuevas salen personas a poblar la zona sur. Y bueno, así como en la parte de la religión occidental están estas 12 tribus y están también una serie de leyendas que hablan de lugares, de una geografía, digamos, sagrada, pues también existe en nuestro continente una geografía sagrada que tiene sus espacios importantes, ¿no? Pues, y sobre cada había una tecali. ¿Qué es una tecali? Es una pirámide. Tecali, de piedra, cali, casa, ¿no? Y no son castillos, no son palacios, como nos han dicho, ¿no? Son castillos o palacios, ¿no? Son relojes, son observatorios. Y eso nos lleva a otro de los conocimientos de esas 4 aguas. Hablamos de la matemática celeste, estamos hablando, ya ni hablamos de esos arillos que tienen los árboles. Hay comunidades que si abrazan un árbol te saben decir cuántos años tiene, ¿no? Claro. Porque ellos tienen, ¿por qué tenemos 5 dedos en cada mano? ¿Por qué tengo 2 ojos? ¿Por qué tengo 2 fosas nasales? O sea, todo, o sea, conocerse desde esa parte, ¿no? Había un sistema de medición aquí vigesimal, igual con los mayas. Nosotros heredamos las docenas de huevo, los 360 grados del círculo, todo eso procede de un conocimiento que cultivaron de aquel lado los sumerios, donde su número más importante era el 6, el 60, sus múltiplos del 6. Pero acá se cultivó un saber muy importante sobre el número 7 del Chicomostoc, sobre el número 13, que son las 13 lunas que tiene el año. Es un número importante que la religión que llega pues, lo marca como un número de mala suerte y demás, ¿no? Pero hay 13 lunas en el año. Y eso era un calendario que servía para saber a qué hora sembrar la calabaza, a qué hora sembrar el maíz, ¿no? En fin, entonces el conocer. Y eso nos lleva también al otro, que era la geometría cósmica. La geometría cósmica y la matemática celeste. Bueno,
Dicen en otras culturas que como es arriba, es abajo. Y eso es una cuestión hay muchas cosas que como ocurre adentro, ocurre afuera, que como ocurre arriba, ocurre abajo. Hay un principio de causa y efecto. Y todo eso pues, se puede observar también desde el plano científico, ¿no? Bueno, pues asimismo los animales, si uno va al desierto, de los seres vivos que están mejor adaptados a ese lugar, pues es la fauna que hay allí. ¿Y qué te va a decir un hombre de conocimiento que está allí? Y tú llegas a visitar, te va a decir, observa cómo vive el animal para que tú te puedas adaptar. Porque además había una conciencia pues, de que estamos vivos, de que estamos conectados con esa naturaleza. Entonces, existen un montón de ejercicios, que es una especie de yoga, pero yoga es una palabra sánscrita que nos llega del otro lado también. Pero pues aquí existían sus nombres, ¿no? Y es un conocimiento que cultivaron también los toltecas, de adoptar un montón de formas en el cuerpo, de figuras de animales, de costumbres de algunos animales, según dónde estás, para poder mantenerte sano, flexible, adaptarte, estar, ¿no? Y pues había una relación, ¿no? Entre ese tema del animal y del humano, ¿no? Por otro lado, hay que recordar que también la cuestión del cómo vivíamos aquí con la conquista, hubo un sistema de castas. Un sistema de castas en donde si tú tenías sangre indígena eras casi casi un animal. De hecho, todavía hace 50, 60, no sé, si fue en el 50, en el 60, en Australia, a las primeras naciones que viven allá, les dicen aborígenes australianos, pero ellos todavía no eran considerados seres humanos. Todavía en 1950 no eran considerados seres humanos los nativos de Australia, eran parte de la flora y de la fauna, según la ley. Entonces imagínate qué leyes iba a haber en esa época. Entonces, pues claro, ¿no? Son animales, ¿no? Son malos, ¿no? En fin, y se desatan un montón de mitologías al respecto, porque pues existía esta diferenciación donde decían, bueno, si yo soy blanco, si yo soy mezcla de negros, si soy mezcla indígena y voy a ganar menos, porque en base a eso estaba, y había en toda la comunidad indígena desde entonces y para acá ha sido de los que más han padecido pues discriminación, persecución, en fin, ¿no? Y también en ciertos lugares pues, mucha incomprensión a sus usos, a sus costumbres, a sus saberes, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos con la flor y el canto, la arbolaria, la matemática celeste y la geometría cósmica. Y esas eran las 4 cosas que había que saber. ¿Para qué? A ver ahora, ¿para qué? Pues era lo que tenía necesariamente que saber un nahual, porque ellos dentro de esta tradición, que también es una tradición oral, que se completa con una tradición simbólica, ¿no? Y que se conserva en danza, se conserva en ceremonias, se conserva en petrograbados, y que no está extinta, pero sí está en una fase de resistencia y de resurgimiento. ¿Por qué? Ahorita voy a esa parte de la historia, pero bueno, ya se me fue el avión. Bueno, es que estamos maravillados con Miguel porque es lo que platicábamos, ¿no? Es un reconocimiento. Hace rato preguntabas, Edith, ¿cómo puede ser posible que a estas alturas, con X edad, todavía estamos en una búsqueda interna, ¿no? O sea, ¿por qué estamos en esa búsqueda interna? Pues yo creo que tiene mucho que ver con esto, o sea, nuestras células, nuestro mapa genético, nuestra sangre, está llamando, ¿no? O sea, nos está pidiendo y nos está diciendo, esto no es lo natural, esto no es lo cotidiano. O sea, ¿qué hacen las civilizaciones modernas? Destruimos para construir, ¿no? Pero no nos armonizamos. Y todas nuestras culturas centrales precisamente tenían esto, estaban unidas, estábamos conectados precisamente con el cosmos, ¿no? Y todo era un trabajo precisamente de sinergia, de energía. El punto que tomaste de las pirámides, ¿no? Que para nosotros son monumentos y decimos, qué extraordinario. Y vemos la parte arquitectónica,
pero realmente eran puntos donde bajaba conocimiento, porque el conocimiento está todo el tiempo entre nosotros y está fluyendo. Entonces nuestra búsqueda siempre es esa, porque estamos yendo contra natura muchas veces, lo que nos está pidiendo, ¿no? El conectarnos de nuevo, el cuidar a la naturaleza, el entender cosas, que es bien bonito y bien interesante, como lo dices, los saberes. Todos los saberes que tenemos están apagados, ¿no? Están destruidos y están utilizándose de otra manera y entonces los satanizamos y hablamos de esoterismo, y hablamos de brujerías, y hablamos de cosas ya complicadas y las hacemos malas, ¿no? Cuando realmente es algo natural, porque nos comunicábamos con el cosmos. Algo tan sencillo, ¿no? Hacemos una llamadita a nuestro interior, porque como está dentro, está afuera, ¿verdad, maestro Miguel? ¿Qué opinas, Oscar? Pues, bueno, la verdad sí estoy muy impresionado Fascinado. con todo esto. Sí, la verdad es que Yo sabía, por eso necesitamos. Sí, y bueno, y de hecho yo había hecho ahora sí que mi investigación aparte y pues más bien también lo tomé del maestro del maestro Artemio, este, porque digamos sí tiene o sea, sí es una referencia completamente pues diferente, porque al momento que pasa el tiempo, pues toda esta información se tergiversa demasiado. Entonces, y en esta parte también esta cultura pues, la nueva cultura que llega, pues obviamente pues se combina y se pierde y se combina y se crea otra nueva forma. Entonces, pues, la verdad, digamos, entre estos sí como que, ahorita ya que me explotó el cerebro ya de todo esto. Y pues, y hasta cierto punto, uno también puede analizarlo a lo mejor si lo analizamos, no sé, en un punto a lo mejor científico, pues esta parte también de que siempre se ha manejado esta parte natural de la dualidad. Entonces, pues sí es digamos, no es algo que digan, ay, pues no es magia, o sea, sí realmente, o sea, son cosas que existen, que más bien que ya existían. Y, y en relación a nosotros, pues toda esta evolución, que a lo mejor a estas alturas, incluso yo que estuve considerando también, incluso cuando estando en la escuela, estudiando esta parte de diseño industrial, donde nos indicaban mucho esta escena de que a lo mejor no hay que diseñar para, bueno, lo pongo así esta referencia, de que nos dicen mucho, de que no hay que diseñar para el dinero, no hay que resolver el problema para no crees el problema para que después vender tu necesidad. Todos estos procesos de producción siempre han sido en esta parte antropocentristas, pero realmente nosotros seres humanos pues no estamos de todo lo demás. Si vas a diseñar, diseña algo que esté acorde al contexto, que realmente esté acorde a la sociedad y más que nada al ser humano. Entonces, digamos, diseña para los seres humanos, no para algo a lo mejor material. Digamos, lo demás será, pues sí, el dinero será un medio a lo mejor, pero pues realmente debes para ser un buen diseñador, el profesor luego sí nos dice como que si quieres ser un buen samurái del diseño, pues tienes que estar en paz contigo y con todo tu alrededor para que realmente encuentres el verdadero problema y puedas realmente sacar lo mejor de ti para a lo mejor así como que tener el mejor diseño, ¿no? Entonces, esta, esa parte a lo mejor no la entendía en ese momento, sí, así como de que, maestro, creo que sí ya se pasó, pero incluso hasta Vulgarmente de cuál fumó. casi porque, o sea, y todo eso me lo dio una práctica que nos hizo ir a Malinalco y cosas así y todo. O sea, sí seguí como que la práctica, viví la experiencia y todo. Y a lo mejor ya cuando estaba, digamos, ya saliendo, egresando, haciendo la función, como que sí me vino a la mente de que, bueno, a lo mejor, pues no tanto error mío de que a lo mejor no lo supe en ese momento, pero al menos lo viví y ya dije, ok, realmente ya sé qué es a lo que se refería cuando realmente es conectarse a lo mejor en esta parte de la comunidad, con las personas de al lado, realmente atender lo que son problemas cercanos sin ponerte así como que ni estás ni arriba de nadie ni abajo de nadie, o sea, digamos, todos estamos
somos parte del mismo universo y somos parte del mismo, ahora sí que estamos todos juntos en eso, ¿no? Y, y así como que, pues ya esta parte se me hizo, pues es muy interesante y esta parte de rescatar como que esta cultura aquí ya en referencia del nahual, que sí es que aquí se le ve, bueno, aquí dicen en educación de que el nahual realmente no es un monstruo como nos dicen, sino realmente es un canal de cultura en el que a lo mejor nosotros ya, por miles de situaciones, hemos olvidado. Entonces, también hay que, como que, yo podría hacer a lo mejor un llamado de atender realmente las raíces. A lo mejor podemos, es que en el ejemplo de que pues Estados Unidos, por ponerlo así, ellos sí han querido como que quitar esa cultura que ha sido muy muy vasta, porque pues, a lo mejor ya se contaminaron de varias cosas, pero siento yo que México tiene como que mucho más fuerza para rescatar o revivir más bien esa cultura, porque a lo mejor no está desaparecida, sino que realmente a lo mejor está guardada. Yo siento que a lo mejor como que por entre miedo, incomodidad, a lo mejor pero si nosotros está como que poder tener la oportunidad o ya encontrar las herramientas para reavivar realmente lo que es un verdadero nacionalismo mexicano, o sea, ser, ser esas gentes nacidos del maíz que somos. Entonces siento que al menos ocupar este nuevo medio moderno para reavivar lo que es realmente la verdadera cultura que somos. Así es, esto es fascinante, ¿no? Nuestra cultura es desde tiempos ancestrales, yo creo que somos una de las culturas más vastas en conocimiento y eso lo vieron las culturas que de alguna manera llegaron tiempo después, ¿no? Aquí en este caso el nahual, ¿no? Dices, bueno, romper todos esos mitos o leyendas, como bien nos lo compartía el profesor Miguel. Nosotros traíamos esta idea de un nahual como una persona, una bestia, ¿no? Que se transforma, y ahí la palabra transformación, ¿no? Que muchos de nuestros antepasados, si recordamos un poquito la historia, pues teníamos un tipo de adoración a ciertos dioses y se hacían ciertos rituales, ¿sí? Que muchas veces no ha sido bien comprendido por otras culturas, pero igual que se hacen rituales en otras ideologías, ¿sí? En otras religiones, aquí también en México, ¿no? Y muchas veces por falta de conocimiento no sabemos cómo defender esas causas. Entonces, pues se viene todo lo que es nuestros conocimientos, nuestros antepasados, que impusieron una cultura de conocimiento y bien como dice, muchas veces nosotros las pirámides, ¿sí? Creemos que fueron centros o fueron palacios, porque dependiendo de la manera en que se iban educando esos guerreros, es como iban subiendo su estatus, ¿no? Precisamente iban abarcando ciertos conocimientos que los iban posicionando en un nivel más alto que el resto de la población, como todo en esta vida y en todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué ese encubrimiento? Muchas veces se dice que el náhuatl dice que es una persona que se transforma o tiene piel de otra cosa. Si recordamos también, pues venían los guerreros águila o los guerreros jaguares, que se les distinguía así precisamente por los conocimientos que tenían, ¿no? Entonces, viene mucho a colación y fascinación, porque más allá de esas leyendas que en determinado momento vienen con la colonia, ¿no? De que sí se quiere en algún momento pues posicionar a esa gente con tantos conocimientos en que están haciendo un mal, cuando era todo lo contrario, hacían un bien. Estábamos nosotros muy compenetrados con lo que es la naturaleza, con lo que es la madre tierra y también el cosmos, ¿no? Habló hace rato de un tema muy importante que son las posturas de yoga, que aquí también en todas en todos los grabados en las pirámides, por ejemplo, hay muchas personas en posiciones que se les considera de yoga, pero finalmente son posturas de animales, ¿no? Porque en algún momento queríamos estar bien, queríamos
bueno, se quería llegar a ese estado de plenitud y de conexión con la naturaleza, ¿no? Y cada uno de nosotros tenemos un náhuatl, o sea, tenemos una figura en un animal que muchas veces nace igual que nosotros, pero no en el mismo lugar que nosotros. Y aquí nuestra labor es encontrar, es de dar ese salto de transformación día con día. Precisamente nos dicen, sé tu mejor versión cada día, compite contigo mismo y nada más, porque la mayor fuerza está en competir con nosotros y despertar todo este tipo de conocimientos, ¿sí? Y poder abarcar y dar un sentido no de competición, sino de compartir con nuestra gente alrededor, ¿no? Entonces es muy padre, o sea, yo cuando hablaron de ese tema dije, nahuales, o sea, se me vinieron a la, ¿no? Se me vinieron a la mente muchas otras cosas, pero pensando en lo que es la brujería, los mitos, la maldad, ¿no? Cuando Nahual, como bien lo explicó, está en los 4 puntos cardinales, en las 4 sabidurías, 4 puntos de la naturaleza y el cosmos, porque nos va a dar todo, ¿no? Tan solo miramos al cielo y vemos qué tan perfecta es la creación, ¿no? Entonces, nada más conectar un poquito con nosotros, el ir y conectar con la naturaleza. Tenemos un bosque que, como dicen, ¿no? Bien podemos abrazar un árbol y nos da esa paz y esa fortaleza, que son mensajes, ¿no? Mensajes que podemos ir adecuando a cada uno de nosotros. Y digo, la tecnología ahorita nos está rebasando a todos, pero no perder nuestra esencia, más que nada, ¿no? Entonces, pues adelante, yo sigo con oídos abiertos y como bien dices, por eso tenemos 2 oídos y una boca, para escuchar más, ¿no? Y decirme. Decía don Artemio, y todos nos volvemos estrellas. Y entonces, estas 4 aguas pues, te llevan a un conocimiento de tu propia esencia, de cómo estamos hechos. Y también hablaba de lo del Chicomostoc, porque corresponde, así como en Oriente está este sistema de los chakras, está también aquí en el Anáhuac que estaba el conocimiento del Chicomostoc, que hace referencia a 7 puntos muy importantes del cuerpo que había que mantener equilibrados, rejuvenecidos, magnetizados, en fin. Y estos puntos se corresponden con el coxis, con el punto sacro, que es esta curvatura que hay en la parte hasta abajo de la espalda, con el ombligo, con el hígado, con las tiroides, con el órgano cardíaco y con la pituitaria. Entonces el conocimiento de estas plantas, de estos movimientos, servía para mantenerse uno saludable y joven, que ese es otro aspecto por lo cual también se sorprendían los europeos de los nahuales, porque, por ejemplo, don Artemio, que es autor de este libro de donde estoy extrayendo muchas cosas de las que les estoy platicando, él tiene 96 años, vive en Milpa Alta y no tiene ni una sola cana. Y hace todavía unos meses nos llevó a pasear por las cuevas del Teutli y se mueve con mucha agilidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son características que uno puede ver en un nahual? Son personas juveniles, porque hay esa conciencia de que si uno mantiene esa flexibilidad, no nada más física en su columna, sino también en su palabra, en su pensamiento y en todos estos centros que hablamos, porque cada uno de esos centros del cuerpo rige está ligado a una emoción, en fin. Entonces, todo un trabajo interno, efectivamente, de autodescubrimiento, pues a lo mejor de disciplina, ¿no? Para, como decíamos, uno se vuelve estrella cuando conoce su esencia. Dice don Artemio, aquí dejó un como decálogo de qué es lo que hace un nahual, porque él dice, todos somos nahuales, todos podemos ser nahuales, ¿no? Pero, pues hay que saber lo que hace un nahual y lo que no hace, y esforzarse para, pues, hacer lo que hace un nahual, y para dejar de hacer lo que no hace un nahual. ¿Qué es lo que sí hace un nahual? Un nahual se ríe de todo, y de todos,
Un nahual es sencillo, es claro. Un nahual duerme poco y se levanta temprano aunque se acueste tarde. Un nahual es cariñoso. Un nahual se especializa en algún oficio. Los nahuales son reservados. Deben de ser buenos y grandes actores. Deben amar la naturaleza. Y si no son hablantes de una lengua mexicana, deben de aprender una. ¿Qué es lo que no hace un nahual o lo que no debe de hacer? Enojarse, regañar, ser flojo, creerse importante, sentirse eternos, lamentarse, proyectar mucho a futuro, ser rutinario, odiar o mentir. Cuando ya esos comportamientos los erradicas de tu vida a través de todo ese conocimiento que nos brinda la naturaleza, los saberes y demás, entonces somos nahuales. Y sí, hay nahuales todavía, son poquitos, y han sido todavía perseguidos o invisibilizados, pero hace referencia a todo un trabajo de transformación, justamente, de una transformación interna. Esto lo mencionaban los europeos, pues con el tema de la alquimia y con otros temas que ellos mantuvieron velados con simbolismo, pero que se refieren a lo mismo, a un proceso como de reforma, ¿no? de carácter interno, de carácter intelectivo, emocional, y sí es una transformación. Hay un sincretismo, ya hablamos de la importancia del número 4, ahora imagínate que llegan unas personas del otro lado del mundo, en unos barcos, con todo aparte lo que decían del Quetzalcóatl, ¿no? Quetzal y belleza, Coatl, conocimiento, Quetzalcóatl, la sabiduría preciosa, eso es lo que es, ¿no? Entonces llegan de pronto este tema de ahí viene Quetzalcóatl, y llegan con unos hombres barbados con unas cruces, y forman un 4, y con un humano ahí en medio, y dices, órale, a ver, platícame más, ¿no? Como que había buena onda al principio, pero después no se puso tan bueno. Pero hay un sincretismo, y hay un sincretismo que sobrevive. Entonces, así como en el Chicomostoc salieron 7 pueblos y poblaron el sur, cada tenían su animal totémico, el jaguar, el águila, la serpiente, el cóndor, y hay más, ¿no? Son 7. ¿Y qué pasó en Tenochtitlan? Bueno, pues se juntó el águila con la serpiente, ¿no? Y entre todos hicimos todo. Y se empezó a reproducir una ciudad que era la ciudad ideal, del mismo modo que se describe que el templo de Salomón y que una obra, en fin, o sea, todo eso existe en todas las culturas y se repite. Acá también tenemos nuestra mitología y nuestra historia. Nuestros simbolismos. Nuestro sincretismo también. Entonces, todavía, así como existen esos pueblos que poblaron América, la ciudad tiene su historia. Milpa Alta es una alcaldía que está rodeada de justo 4 cerros, 4 volcanes, están en forma de cruz. Y cada volcán tiene su tipo de vegetación y su tipo de fauna. Y ahí tenían que ir los nahuales, al menos de esta zona del país, para entrenarse, para conocer la vegetación, para subir al monte. Ahí había una escuela donde la gente se preparaba para ser nahual y conocer de todo esto. Obviamente se pasaba por los estados alterados de conciencia, sí, pero ahora está como que muy promovido este turismo chamánico, donde uno puede efectivamente así, que si la ayahuasca, que si el hongo, que si que si el otro, y es válido, pero porque son conocimientos que ya se tenían y que efectivamente hay personas que pueden tener ansiedad, que pueden tener a lo mejor epilepsia, que a lo mejor pueden tener otros problemas y que les va a ayudar el consumir algún alucinógeno. ¿Por qué? Pues porque eso afecta a la pituitaria, afecta a la hipófisis, y aquí los ancestros tenían un conocimiento de ese Chicomostoc y sabían que te iba a pasar. Finalmente se trata de bioquímica,
de hormonas, de endocrinología, que ahora le llaman los especialistas, que de hecho van y les preguntan a ellos, oye, ¿con qué? Y pues con esto, y ya de allí sacan la medicina y después te la vende Bayer. Pero bueno, pero el saber se lo sacan a muchas personas que están enteradas de qué vegetación hay y cómo se usa, ¿no? Entonces, sí se usan los estados alterados de conciencia, había iniciaciones para guerreros, había iniciaciones para los nahuales, y se utilizaban este tipo de sustancias, y era de un modo gradual, espaciado, y se tenía que constatar en su ánimo, en su carácter, en sus hábitos, que no se enojen, que no regañen, que no sean flojos, que no se crean importantes, que no se sientan eternos. Entonces era difícil tener todo ese dominio. Y bueno, pues ya para como que cerrar un poquito con un resumen de eso, de lo que ya se ha vertido, pues me traje ahora un paliacate aquí que trae amarrado a mi cabeza. El paliacate es una prenda que nos viene de esos tiempos, o sea, ya existía con el textil, digamos, con algunos conocimientos, a lo mejor no como los paliacates modernos, pero sí existía esta forma cuadrangular, cuadrado, paliacatl, atl, agua, donde te está haciendo una escritura codificada y que te asemeja a una milpa, donde se siembra el alimento, ¿no? La tierra de la que uno vuelve o la que te sustenta, en fin. Y entonces, que tiene unas ciertas medidas que se van a corresponder con algo cósmico para que haya una armonía y la tierra te siga dando, para que no la abuses de la tierra, ¿no? Decían los abuelos, no cortes, o sea, puedes cortar todos los árboles, pero bueno, es lenguaje metafórico, pues en el árbol de los 400 pechos ese no lo cortes, porque ese es el que te va a volver a dar semilla y a poblar el bosque. Entonces el saber elegir, y eso estaba marcado. Esto también es una pantli, una bandera. Para la banda de Pantitlán, saludos. ¿No? Y entonces, todos nos hacemos estrellas cuando conocemos nuestra esencia. Y pues esto se dobla así. Uno ve a los danzantes que luego traen esto en la cabeza, pero no sabe como que por qué o qué. Entonces ahí estamos formando un triángulo que simbólicamente te dice si lo que haces, el hacer, el amar y el destruir, ¿no? Si lo que haces lo amas, lo vas a conservar. Si lo que haces no lo amas, lo vas a destruir. El emperador Cuauhtémoc fue quien negoció con los españoles y le dijo, bueno, te voy a entregar la ciudad. Eso es bien diferente, porque hubo una negociación y hubo un tiempo para sacar a la gente. Se entregó una ciudad vacía. Y esas familias que conservaban estos saberes todavía andan por ahí. Unos se fueron para Iztapalapa, otros se fueron para Milpalta, otros se fueron para Iztacalco, hay algunos esparcidos por Texcoco. Y todavía en la ciudad, ahí está, hay muchos barrios que tienen sus usos, sus costumbres, que siguen siendo hablantes de náhuatl, y que posiblemente algunos de sus abuelos, bisabuelos o tatarabuelos hayan pertenecido a una de esas familias que en su momento Cuauhtémoc ayudó a evacuar en la entrega de Tenochtitlan. Y él al irse, ahí por la calle Perú hay un letrero que dice el discurso que dijo Cuauhtémoc antes de dejar la ciudad. Y dice, hoy nuestro sol se ha ocultado. Es un discurso largo, pero empieza con esa frase. ¿Y a qué se refería Cuauhtémoc con eso? Él se refería a que era momento de velar el conocimiento, porque si no iba a ser ahí sí destruido. Entonces es un discurso muy poético, muy bonito, que seguramente si van para el centro ahí lo encuentran o lo encuentran en internet, pero donde el emperador, bueno, emperador es una palabra importada, ¿no? Pero Tlatoani, que es el que habla y el que manda obedeciendo, nos dice, es momento de ocultar este conocimiento, para que no se haga mal uso de él. Y se quedó oculto mucho tiempo.
Y luego salen las profecías y que es momento de que esto se vuelva a dar a conocer. Y es lo que está ocurriendo de muchas maneras. Entonces, pues también es sano y es nutritivo que existan estas dudas, porque es una oportunidad de que esto vuelva a cobrar una visibilidad, y pues que nos acerquemos ahora sí ya, sin estos mitos, a profundizar y a conocer mejor, pues a uno mismo, porque finalmente de eso se trata, y de eso es lo que van, pues todos los sistemas espirituales del mundo. Tienen que ver con que haya un mejor conocimiento de uno mismo, que haya una superación gradual, ¿no? Que haya un mejor manejo de nuestras facultades, ya sea dotación divina, o sea, algo que se cultiva, como lo queramos ver, es finalmente un trabajo interno que nadie va a hacer por nosotros y que si lo hacemos bien en comunidad, pues vamos a vivir más y mejor. Y ya. Maravilloso tema que da para más cosas y más invitaciones aquí con Miguel, porque tenemos muchas dudas, no nada más de esto, sino primero hay que digerirlo, ¿verdad? Hay que asimilarlo y hay que reconocerlo. Y ya con eso, con nuestra vocecita interna, ya vamos a despertar un poco más los detalles. Y bueno, también queremos que a todo lo que nos escuchan, que nos pregunten tantas cosas. Aquí sabemos muchas cosas gracias al maestro Miguel y a otros maestros, así que tenemos el conocimiento fresquito, a pesar de que es ancestral, ¿verdad? Por lo pronto, quisiera saber qué opina también Liz. Hola, buenas tardes. Pues yo estoy fascinada aquí con el profesor Miguel. Todavía no me la creo de todo este aprendizaje, pero bueno, sí tiene razón en lo que dice, ¿no? En los puntos que decía lo que debe hacer un nahual y lo que no debe hacer. Creo que la mayoría de la gente estamos perdidos en lo que no se debe hacer, ¿no? O sea, ahorita la gente dice, entre yo más sepa de computación, de esto, del otro, de cosas, nos estamos perdiendo de lo espiritual, ¿no? O sea, en lugar por decir de tomar un té que me va a hacer bien, tomo una pastilla que está hecha a base de esa hierba, ¿no? Lo que estamos tomando, comiendo, son químicos que nos dañan, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando yo voy a los pueblos, me gusta porque veo a la gente y cómo sabe de tantas cosas, ¿no? O sea, hace poco fui con un primo a unos cerros y yo los veía así todos muy secos, ¿no? Áridos. Pero ya decía, no, mira, esta planta te sirve para esto. Y si andas aquí y tienes calor, masticas esta y se te quita, ¿no? La sed, se te quita la sed. O si te lastimas, te echas esta planta, ¿no? O si te espinas, le haces así, ¿no? Y entonces digo, tanto conocimiento que tienen y que uno pues está perdido, ¿no? O sea, estamos perdidos así en la ciudad, ¿no? Y ahora lo que veo que, digo, no, tan bonito que es, ¿no? O sea, y la gente allá pues es muy sencilla, viven felices, siempre se están riendo, disfrutan la comida, disfrutan el paisaje y son todavía muy conocedores pues del ambiente, ¿no? Porque dicen, va a llover, va a ser frío, o sea, el cielo se ve aborregado, va a pasar esto, ¿no? La luna está así, ¿no? Pues va a pasar esto, ¿no? O se oyó este animal, es que va a pasar esto otro. Entonces, ellos sí se basan mucho en las hierbas, en los animales, en lo espiritual, quizá sin saberlo, ¿no? O sea, es como de naturaleza y como que se va heredando. Pero aquí en la ciudad estamos muy perdidos en todo eso, ¿no? Y creo que es lo que nos hace falta, algo así espiritual, encontrar qué es lo que nos hace falta, ¿no? Porque estamos de verdad pues muy mal, ¿no? La mayoría, o sea, la gente nada más quiere competir, quiere ganar, quiere tener, pero está como en el vacío, ¿no? Estamos así como en el vacío. Y creo que esta parte la estamos como, por lo menos nosotros o los que están escuchando, pues yo creo que es una oportunidad de empezar a rescatar eso, ¿no? Que pues por eso andamos aquí y de casualidad vine a dar aquí. Entonces, pues sí, muchas gracias, maestro. Es que recordemos primero que la vida es causal, ¿no?
Y después, yo creo que muchos de los problemas es que tenemos ese momento incómodo de no saber estar con nosotros mismos y no saber cómo escucharnos. Y entonces, en cuanto nos sentimos solos, en vez de sentirnos bien, reflexionar o por lo menos respirar, porque uno siempre está corriendo, decidimos prender nuestra televisión en nuestro streaming favorito y olvidarnos del teléfono y olvidarnos de todo, cuando debería ser al revés, ¿no? Un momento de reflexión y calma y simplemente estar. Ya ni siquiera pensar y organizar, no, solo estar y estar a gusto. Así es, yo creo que es muy, muy importante. A mí me gustó mucho el momento, cuando nos explicabas el hacer, amar y destruir, porque yo creo que esa es la base, ¿no? De nosotros como personas. Mientras nos dediquemos a hacer lo que nos gusta, vamos a avanzar. Y desafortunadamente hoy en día mucha gente hace las cosas porque las tiene que hacer, porque no hay otra. Y otro momento también que me gustó mucho es la frase de todos nos hacemos estrella cuando conocemos nuestra esencia. Entonces, esa máxima me la llevo, la reflexiono y los invito a todos los que nos escuchan, que nos escuchemos un poco más a nosotros. Nuestro cuerpo es muy inteligente, es perfecto y debemos aprender tanto a conocernos a nosotros mismos como al universo, ¿no? Como decía Liz, cuando va a llover, ¿no? Cuando va a ser mal tiempo, por qué braman los animales o por qué los pájaros trinan. O sea, eso es muy importante, el tener ese conocimiento y esa transformación integral que nos va a llevar a ser mejores personas y a tener pues una comunión y una comunidad mejor con nuestra familia, bueno, nosotros primero, nuestra familia y la comunidad y el país en que habitamos, ¿no? Entonces, son tiempos de reflexión y muchas gracias por todo el conocimiento. Ahora sí solo nos resta despedirnos por este momento, Miguel, y comprometerte a que seguimos tratando estos temas tan importantes. Por favor, y me recordó mucho la canción del Himno a la Alegría, ¿no? Con lo de las estrellas, así que yo quiero dejarles este mensaje, que trabajemos en nosotros mismos y al rato nos vemos en las estrellas. Muchísimas gracias a todos aquí presentes en cabina, muchas gracias por la invitación. Pues nada, pues yo lo único que hago es también compartir el mensaje que también recibí del maestro Artemio Solís Guzmán, residente de allá de Milpa. También lo pueden encontrar en redes o contactarlo, es una persona muy asequible, muy accesible, puede conversar con él divinamente. Mucho de esto pues yo lo he recogido de estas charlas. Y pues nada, pues muchas gracias también a todos los que sigan este podcast, estos programas, por su interés en estos y más temas. Los invitamos a que sigan conectados aquí en línea en este programa, en estas emisiones. Y pues nada, yo soy Miguel, me pueden encontrar en Instagram como Escrividente. Y sí, o sea, llevo unos 3 años estudiando con don Artemio, pero pues antes 15 trabajando en cosas que tienen que ver con el simbolismo, ocultismo, mitología comparada y todos estos temas que también por ahí salieron, que tienen que ver con brujería y que luego si quieren platicamos, con mucho gusto. Pues nos vemos la próxima y muchos saludos. A mi mamá y a mi abuelita, siempre le dan like. Y ahora sí, hasta pronto. Gracias a toda la comunidad Pilares que lo ha hecho posible. Nos emociona que día a día se suman más historias y la próxima puede ser la tuya. Sigue sintonizando Radio Pilares.